porque están aquí. Y bueno, hemos estado hablando, hermano Donna ha expuesto el deseo, ¿verdad?, de que, bueno, todos cumplan con su deber como ciudadanos, vayan y voten porque Dios ponga en su corazón de una manera responsable, porque de verdad es necesario. Entonces, ustedes dirán, ¿y qué va a cambiar? Eso no nos toca a nosotros, nos toca obedecer. Debemos de ser responsables y asumir nuestra responsabilidad. Quiere decir que, bueno, que vamos a estar, el apóstol Pablo dice a los romanos, debemos estar supeditados a nuestras autoridades y tenemos que hacer lo que se debe para hacer cada día lo correcto. En esta mañana vamos a hablar de un tema que no es sencillo, que muchas veces es un tema que se obvia, se le saca la vuelta. No es un tema menor, es un tema complicado, bastantes aristas que resultan complicadas de tratar. Y mucho más complicadas de tratar resulta cuando la ignorancia se suma a eso. Entonces tenemos un tema bastante, delicado. Vamos a tratar sobre esto. Romanos capítulo número 1. Romanos capítulo número 1. En la vida de una iglesia, y uno como pastor debe de ser una persona integral, conocedora de los tiempos y versado también en lo que dice la palabra de Dios con respecto a los tiempos. Bien, dice la Biblia lo siguiente, leeré el versículo número 16, 17 y luego estaré leyendo los versículos 21, 22, 23 hasta el 28. Dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta es la postura de Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, porque yo sé lo que es y sé que es para salvación. Ese es el planteamiento de Pablo. Esta es la perspectiva del apóstol Pablo. Pero ahora él denuncia una situación muy sensible y delicada con respecto a la irresponsabilidad de los seres humanos que conocen la verdad, y que de cierta manera los hombres, teniendo conciencia de esto, sobre todo que sabían lo que hacían y sabían cómo lo hacían, dice la palabra de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Versículo número 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es muy serio. Nosotros en algún momento nos hemos quejado de la corrupción, pero los primeros en corromperse han sido los que han deliberadamente tomado la actitud de indiferencia y han evitado la luz y la sal para que las cosas no se corrompan. De esa manera hemos sido irresponsables y hemos hasta participado en los asuntos de la corrupción. La corrupción, como un fenómeno mediático, parece que nos saca adelante, pero esa es la más grande equivocación. Mi padre decía, el diablo le paga mal a quien bien le sirve. Y esto, lo que se siembra, se cosecha.
y más de lo que se siembra, se cosecha. No deberíamos de quejarnos, deberíamos de actuar de una manera responsable. Por eso digo que este asunto va a estar delicado. Nosotros en nuestro corazón deberíamos ejercer la verdad para evitar la corrupción. Porque el hambre se pasa en 24 horas, pero las consecuencias de la corrupción tardan muchos años. Tenemos que pensar en lo que dice Dios. No me avergüenzo del Evangelio. Participar de una manera indiferente en corrupción es avergonzarse del Evangelio. Y dice esto, por esto, versículo 19, voy a leer los todos versículos, porque lo que de Dios se conoce, ese es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, escuchen eso, que no tienen excusa. Nuestro tema estará basado en el versículo 21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. Escuchen bien, versículo 24, versículo número 25 y versículo número 28, las consecuencias de darle la espalda a Dios. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias, eso quiere decir a lo puerco de sus deseos, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Quiénes? Los mismos con los mismos. ¿De qué cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos? Número 2, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, o sea, sentimientos, deseos dominantes que los llevaron a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra, escuchen eso, subrayenlo, el que es en contra naturaleza. Eso es importante para que ustedes puedan argumentar algo con respecto a los temas que vamos a ver el día de hoy. El que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Número 3, la tercera entrega. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y bueno, ya hay otros versículos de las consecuencias que trae la actitud pusilánime de los que conocen o están enterados o por lo menos están iluminados con la Biblia, pero no arrepentidos. Bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Que Dios nos ampare. Te damos gracias, Dios, en esta mañana porque nos has permitido, Señor, llegar hasta acá, hasta tu casa de oración. Gracias, Señor, muchísimas gracias porque nos has dado la palabra. Pero, Señor, ahora te pedimos que llenes nuestros corazones de una actitud valerosa, de una actitud en todo momento, Señor, responsable. No tan solo, Señor, de tu palabra, sino también responsable de lo que debemos hacer y no hacemos. Bien dice Santiago que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Padre, si el mundo está así es porque de verdad
La gente ha dejado de mirarte, ha perdido el rumbo y se ha conformado, Señor, con la medianidad, con las mediateces, con las cosas, Señor, que tienen efecto mediático. Pero te pido, Dios, que en esta mañana nos des la oportunidad de poder ser hombres y mujeres apasionados, creyentes en todo momento, que en su corazón se permiten, Señor, observar la verdad de ti y la obedecen, y sobre todas las cosas, sin tener temor, sin tener vergüenza, pueden hacer un acto, Señor, de valeroso para manifestar, Señor, tu palabra. Te pido, Señor, que en esta mañana nos ampares, solamente nos permitas decir lo que es necesario decir, lo que es correcto decir, y te pido, Señor, que tú tomes las decisiones de cada uno de mis hermanos entre tus manos. Bendice, Señor, sus corazones, bendice a todos ellos en todo momento, y te pido, Señor, que bendigas a los que hoy no pudieron venir. Sé tú con ellos en todo momento, dándoles testimonio, Señor, de tu verdad. Guárdanos, Señor, del pecado, apártanos del mal. Te pido, Señor, que nos permita hacer en todo momento la diferencia correcta. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, ponemos este servicio en tus manos, y ponemos a todos aquellos que en cualquier parte del mundo claman, Señor, desde cualquier lugar, por auxilio, y dar gloria a tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Bien, está con nosotros hermana Alejandrina. ¿Le acompaña alguien? Hoy está con nosotros una persona que viene con la hermana Elena. ¿Nos quisiera dar su nombre, por favor? ¿Cómo se llama? Gloria. ¿Gloria qué? Vargas Manzano. Gloria Vargas Manzano. Sí. Bienvenida, siéntese con confianza. Vamos a estar aquí y vamos a poder escuchar en un momento la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Pueden sentarse. Bueno, Dios le bendiga. Bien, el tema de hoy tiene que ver con este asunto. Se llama el porqué de la homosexualidad. Y bueno, vamos a tener muchos argumentos hoy que tenemos que considerar en esta mañana. El porqué de la homosexualidad. Y este es un tema que de verdad ha sido bastante delicado, bastante escabroso, bastante difícil de tratar. Muchas veces por nosotros no queremos tener de repente ninguna relación, no queremos que nadie de esta naturaleza nos hable, nos ponemos la más amplia diferencia, abrimos una tremenda brecha con respecto a este tipo de personas. Pero es importante que nosotros consideremos qué es lo que piensa la palabra de Dios y el por qué. Y yo creo que será muy importante que nosotros de una manera responsable asintamos lo que nos corresponde. Entonces, en los versículos que nosotros miramos, ahí hay tres formas en que Dios dice está bien hasta aquí y hasta el colmo. Pero todo eso tuvo un inicio, tuvo un porqué, tuvo un desarrollo, tuvo un proceso. Y los hombres cada día se pervirtieron más, no cambiaron, y dijo el Señor hasta acá. Entonces, y no tan solo este capítulo número 1 de Romanos no está hablando particularmente ni expresamente acerca de lo que es el tema de la homosexualidad. Está hablando de todo un gran grupo de actitudes pecaminosas que se tienen. Pero normalmente no hablamos en específico de este tema, y precisamente hoy vamos a dejar un poquito de lado todos los demás pecados y nos vamos a centrar en de manera que nosotros podamos tener una perspectiva un poquito amplia con respecto a estos temas. Así que pensemos que dice la palabra de Dios, lo cual Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones. Y particularmente no está hablando de este tema, como les digo, está hablando de muchos más. Así que existen temas, hermanos, que de por sí solos representan fuertes desafíos a la sociedad en los últimos tiempos, que nos han alcanzado, o más bien nosotros hemos alcanzado estos últimos tiempos. Tiempos en que sin duda los cristianos, y esto es importante, tiempos en que sin duda los cristianos debemos entender con la perspectiva clara de Dios, por medio de su palabra, estos tiempos en los que el hombre se ha extraviado de una manera
beligerante con respecto al punto de vista de Dios. Es una realidad que los cristianos de estos últimos tiempos deben de ser cristianos profundamente informados, tanto de forma como de fondo, de manera que cada día, que cada expresión del pensamiento que se manifieste como una acción o una forma de pecado, seamos capaces de poder entenderla, de manera que podamos mostrar la solución, de modo que la persona que se ha extraviado en su propia manera de pensar pueda encontrar la verdad, la respuesta, la cual sea capaz de reivindicarlo en su posición natural, en la cual ha sido creado y diseñado para cumplir esa función específica. Creo que es un deber ser cristianos verdaderamente estudiados en la palabra de Dios, tanto de la forma como de fondo. Y digo en la forma, es que de alguna u otra manera los creyentes deben de tener exactamente la misma actitud que tuvo Cristo con respecto a cualquier pecado. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a juzgar, sino a salvar al mundo. Esa es la forma. Ahora el fondo. El fondo tiene que ver con el asunto del conocimiento, de la perspectiva, del plan de Dios con respecto a un objetivo que sin lugar a dudas se ha torcido, se ha extraviado por una manera equivocada de pensar. Es necesario que los creyentes sean hombres muy bien conformados y plenamente identificados con las perspectivas de Dios. El gran problema es que ahora hay mucha gente que está identificada con un montón de puntos de vista, con un montón de opiniones, de gente que tiene argumentos muy respetables, pero son muy personales y que de verdad están profundamente alejados y ajenos a la realidad de Dios. Y uno podría decir, ¿y yo qué tengo que ver? Pues tienes que ver mucho, porque desde el día en que decidiste ser cristiano, tienes el compromiso de extender el reino de Dios, y un día te vas a encontrar con uno de estos obstáculos de esta naturaleza, que tendrás que mostrarle la verdad de Dios de una forma particularmente y profunda conforme a la palabra de Dios. Por eso te compete, por eso te atañe, y por eso es necesario que nosotros estemos bien conformados e identificados con las perspectivas de Dios. Pues del otro lado habrá personas muy estimuladas por sus propios razonamientos con respecto a algún pensamiento privativo que incline a su corazón a defender de una manera apasionada cada una de sus extraviadas y reprobadas concupiscencias. Así que un creyente no se irrita, no discute de una manera sin ton ni son. Un verdadero creyente es difícil que saque la carne. A veces nosotros hemos mirado que gente que quiere evangelizar a la gente, que casi quiere obligarla a que reciba lo que uno le está dando. Y eso no funciona. Debemos de tener nosotros verdaderamente unos actos que tengan que ver con los argumentos de la palabra de Dios. La palabra dice en 2 Timoteo capítulo número 3, versículo número 16, con respecto a lo que es la palabra de Dios. Dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y es útil para redarguir. Y es precisamente eso es lo que les estoy diciendo. El cristiano debe de ser un experto en redarguir, un respeto en mostrar el planteamiento de Dios de una manera y de 50,000 maneras como sea necesario para
que una persona extraviada pueda reaccionar y se convierta. Así que tenemos que tener esta manera de pensar. Toda escritura es inspirada de parte de Dios. Eso te debería de dar una profundísima certeza. Esto es el fondo. Ahora las formas debería de ser una manera que expone argumentos que son poderosos armas en Dios para que una persona que tiene una actitud homosexual se arrepienta y su vida cambie. Así que pensemos en esto, que el poder exponer un tema como el de la homosexualidad de repente podría parecernos como algo que pudiese pensar que, ¿y yo qué tengo que aprender de esto? O uno podría pensar, no es necesario que yo tenga que aprender esto para mi vida. Otros dirían, yo no me veo tratando con una persona así para hablarle de Cristo y decirle que su forma de vivir le llevará a la condenación. Alguien podría pensar que jamás le acercaría a alguien con esa forma de ser. Amigo o hermano, lamento decepcionarte, pero si hay algo que debemos hacer es saber qué dice la Biblia. Pues hoy parece que de estas personas encontrarás con un grandísimo grado de frecuencia, y en donde metas las narices encontrarás uno. Así que lo mejor es estar informado y lo mejor es estar enterados. Así que, aunque esta fracción del capítulo número 1 de Romanos hable del tema, no es privativo de él, sino que el apóstol Pablo denuncia de una manera puntual el porqué, el cual es el mismo para toda una serie de pecados, gravísimos pecados que se ven expresados por el hombre. Ahí está, a partir del versículo número 29 hasta el versículo número 31. Una serie de pecados que se ven expresados y denunciados por el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer primero? ¿Cuál debería de ser nuestra postura como cristianos? ¿Cuál debería de ser nuestra actitud como creyentes? Bueno, acabo de decir que deberíamos ser personas profundamente identificadas con la perspectiva de Dios. Deberíamos de ser personas verdaderamente conocedoras de forma y de fondo de las cosas de Dios. Y por eso Pablo está diciendo aquí en el Romanos 1:16 algo importante, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Y fíjense ustedes, en este quehacer cristiano, lo que se tiene que hacer es condenar, no, es salvar. Para eso nos puso, no para condenar. Eso no nos toca a nosotros, es para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para poder empezar debemos de considerar cuál es nuestra posición y cuál debería de ser nuestra participación con respecto al problema, al gravísimo problema que tenemos enfrente. Y es este: sé en qué he creído, conozco el Evangelio, y no tan solo lo conozco, sino que lo creo. Y número 3, no me avergüenzo del Evangelio, porque para eso estoy acá, para evitar que la gente se siga corrompiendo. Obvio, a un corrupto no le gusta que le digan que es corrupto, ¿me entiendes? Se ofende de que le digan que es corrupto, pero alguien se lo tiene que decir de una manera especial, de forma y de fondo. El Evangelio es, escuchen esto, deberíamos de grabar en las tablas de nuestro corazón lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer el poder de Dios.
¿Qué más? Ejecutar el poder de Dios. Accionar el poder de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito, el cual es liberar al hombre de su extraviada manera de pensar. Esto es importante, el pensamiento. Así que en tu mente debe de estar fuertemente esta verdad, de manera que estés convencido plenamente de que nada puede escapar a ser afectado de una manera positiva. El Evangelio es capaz de salvar a cualquiera, pero si de repente el altísimo grado de escrúpulos no nos lo permite, terminaremos reteniendo la verdad que libraría de una manera injusta a la ira de Dios, porque así se vería. Pero no sería injusta, sería justa la ira de Dios. Así que esa ira de Dios en algún momento, para cualquier persona, no precisamente para el que es homosexual, sino para toda la lista que está más adelante, se verán muchas personas afectadas con respecto a este tipo de acciones y este tipo de pensamientos. Nosotros no podemos de ninguna manera hacer caso omiso de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y en todo momento debemos de estarnos versando y debemos de estar verdaderamente sabiendo con qué vamos. Cuando tú vas a hablar de alguien, no vas con un pensamiento religioso. Por eso yo pienso que la religión es lo más barato que puede uno comprar. Usted va con el poder de Dios. Usted lleva el Evangelio de Dios. Y usted, la única pasión que tiene es que una persona se arrepienta y no vaya a la condenación, por el motivo que sea, por la preferencia mental que tenga, que no vaya al infierno. Ese es nuestro deseo. Esa debe ser nuestra actitud y nuestra certeza con qué es con lo que contamos. El apóstol Pablo denuncia de una manera denodada que la ira de Dios está sobre todos aquellos que conocieron su propósito, que vieron su propósito bien, pero que para su propio bien lo vieron, pero que en el camino del mal ellos se inclinaron. Y miren ustedes lo que dice 1 de Timoteo capítulo número 5 versículo número 22. Si alguien lo tiene, por favor, que lo pueda leer. No participes ¿de qué? No participes ¿de qué? De pecados ajenos. Amados hermanos, es bien interesante, es muy interesante que mirad lo que el apóstol Pablo está denunciando aquí. Y lo que el apóstol Pablo está denunciando es a todos aquellos que vieron su propio bien en el camino del mal. Y no solo para los que lo siguieron, sino también para los que en el actuar de estos les trajo algún tipo de beneficio, si así se le pudiese llamar, a su propia ruina. Dice Pablo, no seáis partícipes de este tipo de situaciones. Y hablaremos de estos tipos de pensamientos. Y por eso dice ahora Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, número 1, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La gran mayoría de los seres, la gran mayoría de las veces, hemos sido participantes de derrochar la gracia de Dios, de derrochar la paciencia de Dios, de derrochar la benignidad de Dios, y también hemos sido partícipes de derrochar la bondad de Dios, al tener actitudes recesivas en contra de Dios. A pesar de oír una y otra vez lo que Dios está haciendo por nosotros, nosotros seguimos andando mal.
Seguimos participando de cosas malas, de cosas que corrompen. Pero sin lugar a duda el Señor, cuando considera el momento de apartar su mano de cualquier individuo y muestra su ira para este tiempo y luego para toda la eternidad, en el infierno la gente experimentará el dolor de sus propios pecados de manera permanente. Es por tal motivo que denodadamente, hermanos, debemos advertir al hombre que se aparte del mal. Esto es importante. Ya no ser hombres que estamos de alguna manera derrochando la paciencia, la benignidad, la longanimidad de Dios, ese ánimo de Dios. Es bien triste, es bien dramático, es absurdo, es bien fuerte esto, que a pesar de que oímos la palabra, la gracia, la misericordia y la bondad, nosotros seguimos participando del pecado como si nada de alguna manera nos fuera a pasar. No se debe de hacer esto. No se debe de hacer esto. ¿Tú crees que una persona que ha nacido de nuevo puede participar del pecado sin empacho? No puede. Y no deberíamos de participar del pecado, aunque aparentemente tengamos una ganancia en el pecado. Y es por eso que mucha gente participa del pecado, porque de repente se siente un poco de bien, pero pronto estará mal. El que es borracho se siente bien siendo borracho y después ve no la cruda química que tiene, sino la cruda moral, porque su esposa está miserable, porque sus hijos están miserables, porque él mismo está siendo enfermo. Aunque es necio el borracho, es necio, porque no ha entendido, porque está muerto en su delito y en su pecado. Y le dices, deja de tomar, y eso a ti qué te importa. Esta es mi vida, yo voy a seguir tomando. De algo me he de morir. Cuando están así de panzones y amarillos, no se quieren morir. Yo luego les digo, ¿por qué no se mueren? Debería de estar preparado. Hágame lucha. Y esto no solamente es eso, hay un montón de pecados. Hay un montón de gente muriendo. Hay gente que se está destruyendo con sífilis. Dice un paciente, si yo volviese a tener otra vez esta tentación, le diría a la mujer, aléjate. Le digo, ya te salieron caros esos 15 minutos. Un tratamiento tras otro tratamiento, tras otro tratamiento. Casi sale ya. Y ahí aprovecho para hablarle de su salvación. No lo había visto así. No lo había pensado así. Que la gente debe de hablar de las cosas de Dios para que otros puedan salir adelante. La ira de Dios, Él dice, bueno, tú quieres eso, yo voy a dejar un ratito que sientas lo que es el pecado. Muchas veces andamos haciendo cosas malas y pensamos que Dios es nuestra tapadera. No, tiene gracia y tiene misericordia, a ver si reaccionamos. No es porque sea nuestra tapadera. Un día Él quitará su mano y entonces sabremos lo que es la realidad horrenda de nuestro pecado. Así que, ahora bien, es la ira de Dios la que el hombre puede experimentar en muchas de las consecuencias que uno verdaderamente provoca para su propio mal. Versículo número 21 y versículo número 22, y aquí vamos a comenzar.
Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Escuchen esto, este es el asunto. Se envanecieron en sus razonamientos. El problema es el pensamiento del hombre, tanto como para el homosexual como para cualquiera. Su limitada y su necia manera de pensar. Ese es el problema. Y dice la palabra, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue cada día más negro, fue entenebrecido. Verso 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Pensemos en esto. Dios nunca se ha ocultado de nadie, y mucho menos de los que se precian ser eruditos en algún tema, expertos en alguna área de la ciencia. Dice la palabra de Dios que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Esto es especial. En todo lo que tú ves, Dios puso su firma. Y aún el mismo ateo, Darwin, dice que detrás de todo esto tuvo que haber una mente inteligente, alguien que de verdad tenía orden. Todo el mundo ha visto la gloria de Dios. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Pero el hombre se volvió insensato. Pero el hombre se envaneció en sus propios razonamientos. El hombre, con sus pensamientos, tuvo una actitud de desafiar a Dios con sus limitados pensamientos. Y su necio corazón, dice la palabra de Dios, fue entenebrecido. Así que no le glorificaron a Dios, sino que en sus propios pensamientos desafiaron a Dios, poniendo sus propios pensamientos por encima de los preceptos de Dios, llevando su corazón de tinieblas y volviéndose profundamente necios. La palabra necio quiere decir el que insiste en sus propios errores, aferrados a ideas y posturas equivocadas. Eso es un necio, el que insiste en sus propios errores, el que se aferra a una postura equivocada, demostrando con ello su poca inteligencia. Ese es un necio, es un tonto. Pero dice que es un excelente sabio. Pues mi Biblia dice que es un necio, que es un grandísimo ignorante con título. Eso es un necio. Se aferra a creer sus propios pensamientos, sus propias equivocaciones. El problema de la homosexualidad nace de un pensamiento errado, pero que fue auspiciado por algunas circunstancias puntuales que le fueron dando forma, de tal modo que este surge por la necesidad de la satisfacción de satisfacer de una manera personal algunas necesidades con cosas ilegítimas. Hay en el corazón de estas personas una fuerte desviación de cada uno de los, escuchen esto es interesante, en el corazón de estas gentes hay una fuerte desviación por la falta de referentes y por la falta de modelos correctos, y eso desde su casa. Y esto para mí es algo bien delicado, y es algo que debe de señalarse puntualmente conforme a la palabra de Dios. Esta gente se desvió, esta gente que no fue un modelo correcto de sus hijos,
o del ejemplo que debieron darle en una plena formación a su vida. Pero lejos de estos tuvieron ausencias, lejos de estos tuvieron abusos, lejos de tener un modelo de padre o de madre, tuvieron maltratos, tuvieron hambre, tuvieron frío, no tuvieron afecto. Y eso lo promovieron desde la casa. Ahí es donde nace todo este problema, desde la casa. No hay modelos correctos en la casa. Hay modelos que defraudan, que los mismos padres están en contra de Dios de una manera, pues, beligerante, retando. Dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y Él no miente, nunca va a mentir, nunca se va a traicionar. Y lo duro de esto es que su palabra se cumple a pesar de lo que sea. Esa formación desde niños tuvo mucho que ver. Y tuvo mucho que ver porque no hubo una dirección correcta de padres. Padres con pensamiento de avestruz. Un avestruz pone su huevo y no lo cuida. Hay que lo calienta el desierto. Y empolla solo. Y ahí crece. Entonces todo esto ha sido ahora una constante. Y lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Sabes? Cuando tú tienes hijos, ¿se acuerdan del pollito ese? Yo me acuerdo que en quinto año había en el libro de español, había una historia larga y los maestros nos ponían a escribir las lecciones. Y había la de un pollito que se llamaba ¿Eres tú mi mamá? Y ahora el pollo y se le pega una vaca y va siguiendo a la vaca porque él piensa que sí es su mamá. Y luego ya no me acuerdo, era tan mala experiencia que yo dije, no pienso acordar más de esta lección. Pero hay así, hijos que son navealgarete, se van para donde sopla el viento, aprenden de quien sea. ¿Y sabes por qué? Porque en su casa hubo un grandísimo irresponsable que generó el más grave daño de vacío en el corazón de esos seres humanos que Dios le entregó y que sin duda un día tendrá que dar cuenta. Eso es delicado, muy delicado. Y cuando tienes hijos que en la infancia no fueron bien dirigidos, no tuvieron afecto, no tuvieron la protección, no tuvieron el amor, no tuvieron el cuidado, no tuvieron la dirección y no tuvieron la corrección en la infancia, cuando ya puedan caminar, cuando ya estén 13, 14 años, cuando ya tengan esa edad, saldrán a la calle y ahí serán víctimas de un montón de chacales. Ahí está la droga y ahí está la desviación sexual que se va a confirmar porque no hubo una dirección en la infancia. Tenemos que pensar todas las cosas como son, de forma y de fondo. Y ahí vienen, fíjense bien, cómo Dios no se equivoca. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Escuchen eso, profesando ser sabios se volvieron necios. Razonamiento y necio corazón. Y aquí está Wilhelm Reich y Herbert Marcuse. Estos hombres son promotores de un movimiento que se llama Revolución de Sexos, diciendo que la mujer debería de ser liberada
de su opresión. Pero antes que esto, perdón, hay un doctor que se llamó John Money. Este hombre fue un hombre que acuñó el término de género. Hasta en el radio van a oír lo que es violencia de género. Eso no existe. Eso lo repiten los malinformados. La violencia de género no existe. Hay violencia contra hombres, contra mujeres y contra niños, pero la palabra género fue acuñada por John Money. Y este señor está diciendo, está asegurando, y construye esta palabra que es género. Y él dice que el género y que la sexualidad no depende de las características con que uno nace. Él dice que nacemos siendo neutros, de manera que dependiendo cómo eduques a los niños, eso es lo que será, que el género que se construye. Esto es lo que él dice, que si tú educas a un niño poniéndole pues vestido o poniéndole zapatillitas o blusitas, si tú educas a un niño siendo niña, ese niño terminará siendo niña, y viceversa. Dice John Money de la Universidad de Baltimore, que acuñó el término género, que eso es, que nacemos siendo neutros. Y para comprobar su diabólica teoría, se necesitaba precisamente de un par de niños. Y desgraciadamente los encontró. Y digo desgraciadamente porque de Canadá escucharon por la televisión hablar acerca de esta teoría de John Money. Había unos padres canadienses que por las circunstancias vinieron a ver a este doctor para ver si esto funcionaba. A sus 2 hijos les hicieron la circuncisión, pero a uno de estos niños de padres canadienses, por X motivo, no hicieron de la manera tradicional su circuncisión de los niños, sino que utilizaron la corriente eléctrica, utilizaron un corte con láser. Y el miembro de uno de los nenitos se necrosó y perdió su miembro. Entonces estos padres, con el ánimo de que su hijo no viviera traumatizado porque era un niño que había perdido su miembro, vinieron a ver a John Money y le hicieron una operación, le hicieron una vagina un poco primitiva y todo lo demás, y empezaron a vestir a ese niño de niña y de niña y de niña. Y aunque a este niño pues lo vestían como niña, él quería jugar con los juguetes de su hermano, eran gemelos, quería hacer las cosas que hacía su hermano, quería conducirse como su hermano. Cuando llegó a la edad del cambio de voz, lo tuvieron que hormonar para seguir con esta farsa. Llegó el momento en que el padre dijo: no puedo más, y habló con su hijo y le dijo: eres hombre. Pero esto pasó. Le reconstruyeron su miembro, se casó, pero todo este problema, todo este asunto le causó un problema a estos 2 chicos, que un hermano, su hermano, el que estaba bien, no pudo más y se suicidó. El otro se casó, no duró mucho su matrimonio, y también el 4 de mayo del 2004 se suicidó. Esta es una falacia. El género no se construye. ¿Es hombre o es mujer? Pero el hombre ha sido tan necio que se ha envanecido en pensar cosas que le llevan radical y deliberadamente la contra a Dios. No solamente fue John Money, sino Wilhelm Reich y Herbert
Esos fueron promotores de la revolución de los sexos, diciendo que la mujer debería de ser liberada de su opresión y que la opresión comienza cuando la mujer se casa, y que si un hombre tiene una relación extra o es un promiscuo, la mujer también debería de ser exactamente así de promiscua. A eso, escuchen bien, son modos de pensar. La Biblia no dice eso. Pero debido al vacío que se genera dentro de los hogares, porque hay padres que de verdad, ¿qué decir? ¿Qué decir? Hacen un caldo de cultivo precisamente para que estas semillas, estas ideas del diablo trasciendan. Otros hombres, estoy hablando de los hombres que han dado pensamientos y han dado razonamientos que se han envanecido en ellos, y que no solamente ellos, sino un montón de gente a lo largo y a lo ancho del mundo lo siguen. Los estructuralistas, Jacques Derrida y Michael, no tiene unos apellidos medio raros, estos promueven la deconstrucción. La deconstrucción diciendo que la realidad no existe, sino que ellos la construyen. Esto es, que los objetos no existen, sino que estos son creados a partir de un lenguaje. Un ejemplo, si yo digo estas flores no son flores, ojo con mi lenguaje, estas flores para mí no son flores, para mí son calcetines. A esto se le llama deconstrucción. Y esta teoría de la deconstrucción está siendo verdaderamente abrazada y practicada por un montón de gente que dice que aunque es hombre, es mujer, y viceversa. La deconstrucción. Estos son los estructuralistas que dicen, estos no son flores, estos son calcetines. Entonces la realidad no existe, sino que ellos la construyen cambiando el contenido de la semántica, y en la medida de que el lenguaje cambia, las cosas cambian. Así que si trasladamos esta idea a la sexualidad, tenemos que los hombres o las mujeres no existen, sino que dependen de lo que lo nombre o de quien lo piense. ¿Sí se enteran cómo el hombre se ha torcido desde una manera de pensar? Y usted tiene que estar informado. Los cristianos deberíamos de ser los menos ignorantes y los más interesados y los más comprometidos, porque para quien estamos trabajando es para Dios, porque Él es nuestro Señor. Deberíamos de estar comprometidos, deberíamos de estar apasionados con lo que Él quiere, con lo que Él piensa, con lo que Él dice y con lo que Él tiene. Simone de Beauvoir, y los estructuralistas, y lo que ellos promueven es la deconstrucción. Simone de Beauvoir, ella dice, no naces mujer, te haces mujer. Y también dice, no naces hombre, te haces hombre. El feminismo de género se debe a Christina Hobbs Sommers, es otra loquita. Judith Butler dice que el género es una construcción cultural, por consiguiente no es ni resultado casual del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. Dice que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como un masculino. Y también dice Judith Butler, déjenle Judith. También dice que mujer y femenino podría ser tanto un cuerpo masculino como femenino. Y entonces, cuando todas estas ideas, la gente, los niños y los adolescentes
que en su casa tuvieron la peor experiencia, que no tuvieron padres, y si tuvieron fueron disfuncionales? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Lo que está pasando ahora, eso es lo que va a pasar. Entonces nosotros tendremos que entender qué está pasando, porque yo sé que el Evangelio es el poder de Dios para salvarnos. Tiene que ser así. Shulamit Firestone, escuchen esto, se están haciendo leyes para que se pueda aceptar el incesto y que se pueda aceptar la pedofilia, porque son solamente ideas, son pensamientos y nada tiene que estar juzgado por su pensamiento. ¿Sabes a qué vamos a llegar? A una verdadera degeneración. Y los creyentes deben de estar comprometidos, haciendo, sabiendo y haciendo lo que corresponde. No nada más sabiendo. No nada más sabiendo. Los hijos son una herencia que viene de parte de Dios. Y como te la hayas gastado, te van a pedir cuentas. Bien. Así que si pensamos de una manera correcta, ¿qué podríamos decir? Que no existe tal violencia de género. Existe la violencia de niños, mujeres y hombres. ¿Saben? Estas anteriores han sido algunas de las aportaciones de los expertos. Pero hay otras acciones en la sociedad que les han colaborado de una manera muy proclive a estas ideas locas que están en contra de la humanidad. Pero ¿qué es lo que ha colaborado desde la casa? Te voy a decir qué es lo que ha colaborado desde la casa. Padres modernos que trabajan 17 horas al día y que apagan su conciencia ridícula diciendo yo a mi hijo, y hasta se pone así, yo a mi hijo le doy tiempo de ¿qué? Tiempo de calidad. No, te das tiempo de aplacar tu culpa y darle lo que él te pida para que sigas haciendo lo mismo. Se necesita el afecto, se necesita el modelo de padre, se necesita el modelo de madre. Se necesita eso en la casa. El hombre está mal y no lo puede acabar de entender. 17 horas, incapacitados absolutamente para crear a sus hijos y crearles, escuchen esto, y crearles una identidad. Terminan estos niños sin identificarse con el modelo correcto a seguir. ¿Sabes? Entre los 3 y los 5 años es el tiempo en el que una niñita o un niñito empieza a ver de manera natural a quién se parece y trata de imitar a quien se parece. Pero estos años, desde los 3, ¿quién crees que te los quita? ¿Ah? ¿Quién crees que te los quita? El kinder. ¿Y sabes cuántas horas están en el kinder? Cuando hay esa situación de tiempo completo, miserables padres tienen a sus hijos hasta las 2 de la tarde, hasta las 4 de la tarde. Entonces, ¿no podrías estar como un poquito molesto, como un poquito indignado? Es que, hermano, usted porque tiene su trabajo, usted no sabe. Si le creyeran a Dios, otro gallo les cantaba. Sería otra situación la que prevalecería en sus vidas. Pero no están formando nada. Los hijos no son pollos.
nosotros debemos de ser profundamente responsables. ¿Saben? Son niños sin identidad. Es el momento de los 3 a los 5 o 6 años en que los niños se identificaron o se identifican con lo que necesitan para su formación de los padres. Los niños, o en el periodo de la infancia, es que ellos asimilan su identidad. Y para esto, yo les voy a decir, todos estos niños no se han leído un tratado de antropología para saber qué voy a hacer. ¿Me entiendes? De 3 a 5 años ellos no han leído ni un libro, pero ellos ya saben, porque han visto en su casa lo que es un hombre y lo que es una mujer. ¿Te acuerdas de este jueguito? Vamos a jugar al papá y a la qué. Eso era en mis tiempos, cuando había madres y había padres. Y los niños querían jugar al mamá, y al papá y a la mamá. Ahora, ¿a qué crees que quieren jugar? ¿O en el celular? No juegan a eso. No juegan con no se identifican con papá y con mamá. Entonces es una situación seria que de verdad, por lo menos en la iglesia no debería de estar pasando, ni debería de estarnos rebasando esta manera ridícula de pensar. Así que vamos a jugar al papá y a la mamá. ¿Te acuerdas? No sé tú, pero hay veces que salen las niñas con los zapatos, con las puntas de la mamá, y salen todas haciéndoles así, y su boquita toda como pintada. ¿Con quién se identificaron? Con la mamá. Los niños se han echado, bueno, el mío no, porque su papá, pues gracias a Dios, evolucionó demasiado, ¿no entiendes? Pero salen con la corbata o quieren ponerse el pantalón del papá, o ¿por qué? Porque están identificados con quien ven. Pero esto hoy no está pasando. Si entonces en la casa no tienes tú el compromiso con tus hijos, el mundo te los va a despedazar, te los va a llenar de drogas. Un niño que tiene un ejemplo en su casa difícilmente se relaciona con la drogadicción o con la homosexualidad, porque tiene una formación, tiene cuidado de sus papás. Y hoy los papás no invierten en cuidar a sus hijos. De verdad, no invierten en ir qué está haciendo mi hijo. Una pereza tremenda en invertir qué está haciendo su hijo. En mis tiempos se tardaba el hijo, el papá ya sabía dónde iba a traerlo, a las maquinitas. Y no llegaba, hijo, te voy a llevar al psicólogo. Llegaba de verdad que bailabas un jarabe tapatío al sentir el riatazo en las nalgas. Y salías, pero era corriendo para la casa. No había tantos padres tan timoratos como hoy. Los corregían. Y te digo una cosa, a mí me ayudó a tocar eso y no estoy traumado porque me corrigieron. ¿Sabes? Deberíamos de ser padres de verdad, de calidad, y evitar en todo momento. Mira, es una tragedia que dejar nuestras responsabilidades. Eso solamente lo hace el pájaro cucú. Te voy a dejar tarea que investiguen quién es el pájaro cucú. El pájaro cucú está escondido y está viendo qué pájara tiene huevos. Cuando la pájara sale a comer, el pájaro cucú vuela, saca los huevos de la pájara
y pone los de él. ¿Cómo ves? Nosotros no debemos ser pájaros fuego. Sus hijos son sus hijos y es su responsabilidad. Así debe de ser. Y sabes, ¿por qué deberíamos de pensar cuánto vacío afectivo les hemos formado a ellos? Los hijos necesitan afecto, mucho afecto, mucho afecto. De manera que no reciban cualquier afecto dañino de alguien equivocado. Los hijos necesitan atención, los hijos necesitan corrección, los hijos necesitan pasión, los hijos necesitan dedicación. Sabes, los padres aportan lo más importante para el desarrollo sano mental para sus hijos. El padre da la seguridad, el padre da la protección, el padre da la provisión. Y si no estamos haciendo eso, no estamos bien, estamos mal. ¿Qué aporta la madre? A ver, una madre amorosa, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace? ¿No les da de comer? ¿A qué horas? A la hora. Disciplina la hora. Les da una sopa caliente. Los manda a bañar. Reciben cariño, ternura. ¿De quién? ¿Tú sabes qué importante es eso? ¿Cuánta gente no hay traumada porque no recibió todo esto? Pasa así. Pero hoy no es así. Así que estas acciones de parte de los padres son insustituibles. Y si no están en casa los niños, crecen con grandes vacíos. Si estas no están en casa, si estas no se provocan en casa, los niños crecerán con vacíos que son bien aprovechados por las ideas de los chacales llamados expertos. Los vacíos afectivos crean un trastorno de identidad porque los modelos son disfuncionales. Nosotros por default traemos una definición de padre, de parte de Dios, la cual ha de ser desarrollada por el buen ejercicio de la paternidad como por el buen ejercicio de la maternidad. Pero si estos faltan en su casa, sus hijos serán un fracaso. Y eso no lo quieres tú. Yo creo que ningún padre sensato quiere que su hijo sea un fracasado. Si tenemos una madre, fíjense bien y miren esto, si tenemos una madre dominante, una madre de esas que madre, ¿verdad? De esas que hablan más, porque, cuidado, porque son las que trabajan más, porque son las más listas. Y eso lo ven los hijos en la casa, y que tenemos un padre agachón y papá, es que me da, ve lo que vaya a decir tu mamá, porque ya sabes cómo se pone. Y ahí va el hijo, golpeado de más emocionalmente, porque el padre está sometido a una madre dominante. Estos son modelos que defraudan. Dijo el Señor Jesús a través del apóstol Pablo: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y dijo el Señor lo siguiente en Corintios, dice esto, que el hombre es la cabeza de la casa y debería de asumir su responsabilidad, no ser un agachón, no ser una persona que de ninguna manera está defraudando a sus hijos en casa. ¿Sí entienden cuánto colaboramos?
¿Lo debemos de saber? Bastante que lo deberíamos de saber. Si nosotros tenemos un padre golpeador, un padre borracho, un padre insensato, un padre desgraciado, y la madre es una madre que se le pasa musitando, llorando por los rincones, también es un modelo que defrauda. Someteos los unos, fíjate cómo es Dios, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Que el hombre ame a su esposa, que la cuide y que la proteja a su esposa, y que si hay necesidad de dar la vida por su esposa, que dé la vida por su esposa. Pero si la esposa es así, es un modelo que defrauda. ¿Sabes en qué termina esto? En hijas que se quieren casar o que no se quieren casar. ¿A qué modelo están renunciando? Al modelo que viene. ¿De quién estos padres dieron una descripción equivocada? Del modelo de quién? Del modelo de Dios. ¿Quién termina mal? Sus hijos. ¿Hacia dónde vamos? Hoy, hasta para ser chistoso, hay que actuar como maricón. No hay un programa en televisión que no salga un chistoso de estos. ¿Hay o no hay? Sí, todos. Casi en todos hay esto. Hay comerciales ahora que tienen que ver con esto. ¿Qué le está diciendo la televisión, el cine, las revistas, el internet a tus hijos? ¿Que es malo o que está bien? Que está bien. Que está muy bien. Que se puede vivir muy bien siendo gay. Eso es lo que se está mandando. ¿Cuál fue el problema? Bueno, que la mentalidad del hombre se fue conformando de acuerdo a cuando ya salió de la casa despedazado porque tuvo padres profundamente irresponsables, porque de alguna u otra manera no tuvo los modelos correctos, salió y ahora pues es presa de un montón de pensamientos, y ahora ahí están, bueno, los actores, los artistas, hasta de verdad les aplaudimos cuando, ¡bravo!, ya salió Ricky Martin del closet. Entonces, ¿eso qué hace? Que un montón de gente que estaba como entre azul y buena noche, bueno, si ya salió Ricky Martin, pues entonces yo también salgo del closet. Voy a mostrar que soy feliz, que me puedo identificar, que puedo ser pleno. ¿Sabes? Los vacíos del afecto cobran una terrible cuota en la adolescencia. Son gente profunda. Y escucha esto. Toda esta gente, que ahorita te voy a leer los versículos que siguen, desde los que son homosexuales y todos los que siguen, son gente profundamente defraudada y profundamente enojada con sus padres. Ahí te va. Versículo número 20, 29, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque bueno, si Dios existe, ¿por qué me dio de calaña a estos papás? Dice la palabra: Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados ¿de qué? De toda injusticia. Vámonos ahí con eso. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, escuchen eso, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, irreverentes, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las hacen. El asunto es esto, por eso les decía, no seas partícipe de pecados ajenos. Si tú sabes que alguien es corrupto, si tú sabes que alguien está practicando un pecado, si tú sabes de alguien, apártate de él, no seas partícipe de eso. Que no te invite, que no te invite, que no te invite, que no te dé. No seas partícipe de esto. Así deben de ser las cosas. Cristianos deberíamos de ser diferentes, no ser partícipes de esto. No viva de limosnas, viva de creer la palabra de Dios en su vida. Viva bien, viva plenamente. Pensemos en esto. Los vacíos de afecto cobran una terrible cuota en la adolescencia. Son gente profundamente enojada que fue manufacturada en casa por un par de padres irresponsables e ignorantes del consejo de Dios. La homosexualidad es la atracción erótica por el mismo sexo, o sea, por una persona que es de su mismo sexo. Esto tiene de fondo un probable problema serio que aún no está resuelto por la pérdida de modelos en la infancia. Tengan mucho cuidado con el vacío que como padre dejas en tus hijos, te lo van a cobrar en él. Ahora bien, científica y bíblicamente nadie nace homosexual. Nadie nace homosexual. Te lo explico. Dijo el Señor, varón y hembra. Esto de la homosexualidad es un problema abrazado, reflejado por una conducta antinatural que se puede quitar si el hombre se arrepiente. Cuando tú como papá estabas oyendo que la mujer estaba ya pujando y luego, ¿qué preguntaste? ¿Qué fue? ¿Preguntaste qué fue? ¿O qué querrá hacer? ¿Qué preguntaste? ¿Fue niño o fue niña? ¿Verdad? De modo que antes estuviéramos más chiflados y los que de ahora preguntan qué quiere ser estén completamente bien. Fue niño. Decía Vladimir Putin, ¿cómo es posible que yo pueda supeditarme a la minoría? Él sabe que es un estado mental. ¿Por qué no dejamos a la bulímica que siga vomitando? Un bulímico es una mujer, o una bulímica es una mujer que come y corre al baño y está vomitando. ¿Por qué qué? ¿Piensa que qué? La realidad es que está gorda, pero ella piensa que está gorda. La deberíamos de... ¿Por qué la llevamos al médico? Porque está mal. ¿No deberíamos de respetar su manera de pensar? Si ella se ve gorda. Decía Vladimir Putin, si yo hoy amanezco y digo que soy gringo, y por el pensar que yo soy gringo, ¿voy a ser gringo? Y voy y pido que me dejen entrar a Estados Unidos, ¿por qué no me van a dejar entrar? Si yo me siento gringo. El homosexual puede cambiar de fisonomía y de apariencia, pero nunca va a cambiar su naturaleza. Es un don de Dios
El que nació hombre es XY, hágale como quiera. Y el que es mujer, o la que es mujer, es XX, hágale como quiera. Puede cambiar su fisonomía. Se puede meter un montón de siliconas por donde sea, pero es XX. Se puede estar poniendo un montón de hormonas para que la voz no se le ponga como la de Romy. Sí, en gruesa. Y el que es hombre tiene que ponerse un montón de hormonas para que tenga una voz así como delgadita. ¿Me entiendes? ¿Eso es natural? No, eso es... Escuchen cómo es. Antinatural. Yo quisiera hablar más grueso. Pero bueno, Dios ahí me puso esa voz y dije, bueno, ahí la vamos a conservar. ¿Sabes? Es antinatural. Fue el antinatural. Yo les dije que pusieran atención en antinatural. Amados hermanos, debemos de estar informados. Debemos de ser personas, pues, verdaderamente educadas, entendidas en nuestros tiempos. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Este es un pecado como cualquier otro. Pero sí tenemos que hacer las cosas. Padres, sean buenos padres. De verdad, honestamente, sean buenos padres. Si no lo hemos sido, arrepintámonos. No dejemos nuestras responsabilidades para otros. No lo haga. Se la van a cobrar en algún día. Si no tienen hijos, que conozcan algún día al Señor. Esto es serio, es muy serio. Muchas oportunidades tus hijos no las tuvieron por la irresponsabilidad de nosotros. Muchas cosas ellos tuvieron que robar por la irresponsabilidad de nosotros. Ellos, si no reciben un apapacho antes de dormir, un beso, una sopa caliente, ¿qué crees que está pasando en su corazón de alguien así? ¿De qué cree que se va a llenar? De rencor. De rencor y de odio, de resentimiento y de amargura. No es bueno. Hermanos queridos, no hay, con todos los pensamientos de los doctores o de los expertos que mencioné anteriormente, podemos decir que la homosexualidad es un modo de pensar. Es una manera, me siento mujer aunque sea hombre. Me siento hombre aunque sea ¿qué? Me veo atraído por la persona de mi mismo sexo. Así que, aunque la persona se cambie de apariencia, seguirá siendo hombre o mujer hasta que se muera. No son nuestros deseos lo que define nuestra naturaleza o lo que define si está bien o si está mal. Esto lo dijo Sukel Michelet. Porque si yo digo, ¿debería yo de ser un adúltero? ¿Eso está bien? Pero ¿por qué no? Si yo lo estoy diciendo. No es lo que yo pienso lo que define si está bien o está mal. Es lo que dice la palabra. Lo que está bien y lo que está mal. Y lo dice con el altísimo grado de responsabilidad. ¿Se han dado cuenta que Dios nunca dice, ay, lo siento, hijo, es que no te quise lastimar? No, nunca dice eso. Porque es un padre que fue completamente responsable, es un padre, completamente responsable, Dios, para sus hijos, que te lo dirá. Tenga mucho cuidado con el modelo antropológico que está determinado a destruir el lenguaje. Ahora, ¿sabes qué hace el lenguaje? Aún en los mismos creyentes he oído, le presento a mi pareja. Su pareja, no es su esposo.
no es su esposa. En la calle es mi pareja. Este nuevo modelo antropológico está destruyendo el lenguaje. ¿Es tu esposa o es tu esposo? Si no es tu esposa, cásese y deje de estar pecando. Hágalo. Porque no es su pareja, es su esposa o es su esposo. ¿Sí me explico? ¿Qué más está tratando de destruir este modelo antropológico? Estaban tratando de destruir a la familia. ¿Con qué? Con que le dejes a tu hijo ser lo que quiera ser, de una manera profundamente irresponsable. Está tratando de abolir la maternidad. En Europa, en Inglaterra, si un doctor ve que la mujer está con una panzota de 7 meses, de 8 meses, y la trata como madre, si ella no se siente madre, lo puede demandar, porque no se siente madre, porque ella es padre, pero va a parir. O sea, aquí hemos llegado. Ya les dije, el incesto, que un padre pueda vivir con su hija o un hijo pueda vivir con su madre, es otra idea que se está fraguando. La pedofilia también es una inclinación de amor por los niños. Y todo eso, usted debe de estar informado. El nuevo modelo antropológico está tratando de destruir también la maternidad, la sexualidad, la educación, la religión y también la cultura. ¿Y qué tiene que ver la cultura acá? Pues culturalmente, hace muchos años, es muy respetable ver a un señor, es muy respetable ver a una señora. Ahora, culturalmente, ¿qué es lo que ves? No sabes. El nuevo modelo antropológico dice que lo femenino y lo masculino son de origen completamente acultural. Ahora bien, quiero terminar con esto. Eso es desde el punto de vista, y vimos las ideas que los grandes hombres digo entre comillas, han puesto en la sociedad, que se ha abrazado porque los padres no hicimos lo que debimos hacer. Nos volvimos completamente insensibles, irresponsables y no asumimos lo que debimos de ser. No fuimos un grandísimo ejemplo para nuestros hijos, para nuestras hijas. No fuimos ese ejemplo y en todo momento, las cosas se salieron de control porque sabiendo lo bueno hicimos lo malo el Señor ha tenido misericordia aún de todas estas gentes. Y es necesario que la gente se repita, pero si no se arrepiente. Mira todavía la grandísima situación en la cual se verán. Nada más ponte a pensar, los mencionaré muy ligeramente. El versículo 24, por eso Dios, porque se volvieron necios, porque desafiaron a Dios en poner su pensamiento por encima del de Él. Por eso Dios escuchen bien, los entregó ¿a qué? Específicamente ¿a qué? A la inmundicia ¿de qué? ¿Y en qué terminaron? Deshonrando entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué es una honra o qué es una deshonra? ¿Qué es algo? ¿Qué puedes pensar de deshonrar? Afrentar. Y ahí están los hombres poniéndose senos. Ahí están los hombres haciéndose cirugías para un cambio de apariencia. Deshonraron sus propios cuerpos. Eso es vergonzoso. Deshonraron, ¿qué? Sus propios cuerpos. Número 2, versículo 26. Por eso Dios los entregó ahora fíjense bien, pasiones vergonzosas. ¿Qué es una pasión? ¿Qué es una pasión? Es un deseo
incontrolable que te maneja por algo por algo correcto o por algo incorrecto. Pero aquí dice la palabra pasiones vergonzosas. Por eso es tan difícil que una persona homosexual reaccione. No quiero decir que no reaccione, pues hay poder de Dios en su palabra. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Escuchen bien, no dice que cambiaron de sexo, cambiaron el uso natural. La Biblia tiene todas las respuestas. Cambiaron el uso natural por el que es en contra, por el que es en contra naturaleza. ¿Qué es lo que lo llevó ahí? Las pasiones vergonzosas. Y número 3, y como ellos no aprobaron, sino reprobaron a Dios, ¿desde dónde enseñas a odiar o a amar a Dios? Desde la casa. Hay niños que le dicen a su mamá: déjalo, ya no sufras, déjalo. Dios nos va a ayudar, hija. ¿Cómo nos va a ayudar Dios? ¿De qué manera nos va a ayudar Dios? ¿De dónde crees que sale el odio a Dios? De una mala actitud de los padres. Por eso los niños salen mal. Y ahí está la niña dándole amor a un viejo. Ahí están los asuntos de la gerantrofilia. Niñas de 16 años se casaron con uno de 60. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Que ellos buscan la figura del padre. Ahí está el viejo. Por eso se acuñó el versículo que dice: a gato viejo, ratón nuevo, ratón tierno. Todo esto tiene que ver con un profundo desorden en casa. Hermanos, seamos responsables en casa. Hombres, por favor, ténganle la despensa a su esposa. Hombres, mujeres, tengan la comida. Procuren tener un ambiente familiar en la casa. Procuren que sus hijos amen estar en su casa, que deseen estar en su casa, que reconozcan la hora de la comida, que reconozcan la hora de dormir, que reconozcan la hora de estar aseados, bañados, que reconozcan que se sientan bien en casa. Ténganle ropa limpia si son nenes. Hagamos lo correcto. Dice el versículo número 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada. ¿Dónde está el problema? Otra vez, ahí está, en la mente, para hacer cosas que no convienen. Y todas estas cosas son solamente una expresión de hijos enojados, hijos vacíos del corazón, sin rumbo, sin dirección. ¿Por qué? Porque los que pudieron reconocer a Dios no le dieron gracias, sino que hicieron lo que les vino en gana. Entonces, ¿algo no quedó claro? Esa gente es gente enojada. ¿Ustedes han mirado quiénes son los que rayan la ciudad? Los que están contentos, los insatisfechos. Hombres, cuiden su identidad. Dejen de andar poniéndose aretes, piercings. Quien ensucia y raya la ciudad es la gente inconforme. Los que ni siquiera habían nacido en el 68, pero es un pretexto.
rayarse a sí mismo, pues no es algo como que qué feliz que es. Tengamos conciencia de todo esto. Bueno, que Dios les bendiga. No sé con cuánto saldré enojado, pero bueno.